¿Qué título le he puesto a esta charla? Igual os ha llamado la atención ya el título. Le he puesto ¿por qué el Dr. Hammer perdió su licencia médica y estuvo en la cárcel hasta 2 veces? He puesto este título porque hay gente que cuando empieza a escuchar algo en una medicina germánica, lo primero que hacéis es preguntar o buscar en Google, ¿no? Y esta información aparece muy rápido, o porque alguien te lo dice, tal. Entonces ya empieza a crear todo un poco de, espera, ¿de qué me estás hablando? Si este señor, es verdad, le quitaron la licencia médica y lo pusieron a cárcel, y hoy hablaremos de esto, ¿vale? Pero entonces vamos a ver por qué. Porque una bióloga, que soy yo, está aquí hablando de un médico que literalmente le quitaron la licencia médica y lo pusieron en la cárcel 2 veces, ¿vale? Bueno, estamos en época de alcachofas, ¿sí? ¿Esto qué tiene que ver? Esto es muy importante. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a comprar alcachofas? Manos, que nos dé miedo, hombre. Que poca gente ha comprado alcachofas o las ha recogido de su huerto. ¿Sí? Vale, ¿qué pasa? Que si no las eliges bien salen con pelos y están duras, ¿no? ¿Sabéis elegir alcachofas? ¿Sabéis en lo que os tenéis que fijar? La punta que no pique, ¿no? Que no esté muy lila, que no esté abierta, ¿no? Es una flor, cuanto más tierna, menos abierta, más tierna estará, ¿vale? He puesto alcachofas, pero pensar cualquier otra cosa que conozcáis. El que no ha levantado la mano porque no ha comprado alcachofas o nunca las ha cultivado, tienes que tener un criterio, tienes que haber comido alcachofas, tienes que haberlas comprado alguna vez para decir, uy, esto no me fijé y me salieron todas muy duras una vez, ¿no? Tienes que conocer, tienes que tener criterio, si no, vas a una verdulería, ponme alcachofas, te pone el tendero las que quiere y te salen como te salen. Cambiar alcachofas por cualquier otra cosa que conozcáis, ¿sí? Hay que tener criterio para poder, ¿no?, tomar una buena decisión. ¿Estáis de acuerdo o no? Vale, este es el objetivo, tener criterio para tomar una buena decisión, ¿vale? Entonces, la nueva medicina germánica, que es de lo que venimos a hablar, ¿quién cree tener una noción de lo que es? Decir, hombre, yo sé de qué va, igual no me podría dar una charla, pero sé de qué va. Venga, sin miedo, que levante la mano el que... Nuria, no me jodas. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿vale? 7 que tienen una noción de lo que va. Sí, de unos, no os he contado, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 22 y uno que entra 23. De 23 hay 6 personas que creen tener una noción de nueva medicina germánica. Para los que habéis levantado la mano, ¿vale? Los que sí tenéis una noción. Si un día estáis en casa, los que habéis levantado la mano, atentos, esta pregunta va para vosotros. Mira, aquí hay un sitio y allí hay otro. Te da más rabia. No, por aquí hay un cable. Bueno, sáltalo. Ya está. Perdón. Vale. Para los que habéis levantado la mano, ¿tú tienes idea de qué es la nueva medicina germánica? Idea, noción. Algo. Vale, Sí. algo. Para los que tenéis noción, bueno, hago la pregunta. Un día te levantas con fiebre. ¿Sabes que estás en la PCLA de un programa biológico? ¿Los que habéis levantado la mano? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Por la cara que me pones? ¿Sí? 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 Claro, los que no habéis levantado la mano ya no tenéis ni idea, claro. ¿Tú sabrías que estás en la PCLA de un programa si tienes fiebre? No. Vale, no pasa nada, es solo una pregunta, no es un examen, ¿eh? No pasa nada. Venga, que hago otra. Te haces un análisis rutinario, de esos que la gente a veces decide hacerse, y te dicen, te hemos hecho una radiografía, tienes osteoporosis. Entonces, como conoces la nueva medicina germánica, dices, ostras, estoy en el conflicto activo de un programa de huesos de desvalorización, ¿verdad? Lo tenéis claro, ¿no? Vale, ¿sí? O sea, hay que tener la información clara. Los que os ha sonado a chino, esto que hemos dicho, ¿sí? Esta información tú la sabes cuando conoces las bases de la nueva medicina germánica. ¿Sí? Las bases. Cuando conoces las 5 leyes y un poco cómo funcionan. ¿Vale? Para esto, el origen de esta charla era que hablamos de hacer este curso de las bases, ¿sí? Y obviamente hoy no os puedo dar esta información porque lo hago en 2 días, ¿sí? En 2 mañanas bien estructuradas y allí os doy esa información. Pero esto que os acabo de decir que suena tan raro, o sea, fijaros para qué sirve la nueva medicina germánica. O sea, ¿tengo fiebre? Vale, ya sé que estoy en la PCLA de un programa. ¿Qué era la PCLA? Bueno, los que conocemos un poco cómo funciona esto, sabemos que estamos en la fase de curación, ¿sí? Entonces, la fiebre forma parte
de esa fase de curación. Si no me pongo nervioso, si no tengo miedo, sé que en unos días estaré bien. Cuando me encuentran la osteoporosis, sé que estoy con un conflicto activo de desvalorización muy profundo. Pero es que además, ¿qué más sé? Que cuando lo resuelva, depende de la intensidad de esa osteoporosis, si es que puedo resolverlo, a lo mejor no puedo resolverlo, voy a entrar en una fase muy dolorosa, donde uno de los síntomas es la leucemia también, ¿sí? Entonces, leucemia, yo sé que estoy en una fase de curación de un programa de huesos, tampoco entraría en pánico, porque además ya lo sé, he venido de la osteoporosis, he hecho lo que tenía que hacer para resolver mi problema de desvalorización de mí misma, entonces el efecto de después es la leucemia, ¿sí? Si me hago las pruebas, si no me hago las pruebas, a lo mejor lo paso en casa con unos síntomas leves, si no es algo muy grave, y no me voy a enterar, ¿vale? Simplemente os he dado 2 pinceladas de un programa muy simple, que es la fiebre, que seguro que todos la habéis pasado alguna vez, o alguien muy cercano, ¿sí? Y otro bastante más complejo y que puede dar mucho miedo, según en qué fase te pille y qué te diga la persona que te ha hecho el diagnóstico, ¿vale? Entonces, volvemos al tema de la alcachofa. Cuando no conoces, no tienes criterio, ¿sí? Cuando no sabes, no puedes dar una explicación, ¿vale? Entonces esto es muy importante conocer. Entonces tú te pones a leer, ¿no? Y a preguntar, como os decía antes, y te dicen, bueno, es que yo conozco a uno que se hizo un tratamiento con nueva medicina germánica porque tenía cáncer, dejó el tratamiento de la quimioterapia y se murió. Eso yo lo he escuchado más de una vez, ¿sí? Claro, que a mí me falta información. Primero, ¿dejó el tratamiento porque alguien se lo dijo o entendió algo de por qué lo tenía que dejar? Cuando dejó ese tratamiento, ¿seguía con miedo o no? ¿En qué punto dejó ese tratamiento? ¿Cómo estaba esa persona en ese momento? Aquí pueden pasar 2 cosas ante esta respuesta. O el terapeuta que le acompañó no tenía ni idea y dejó a esa persona desamparada, con miedo, sin tratamiento y sin nada, continuó teniendo recaídas en conflictos, continuaron pasando cosas y al final murió, ¿vale? O la persona que recibió la información, quizás le dieron bien la información, pero siguió con miedo, no la entendió, es que fíjate, el médico me dice una cosa, este me dice otra, he dejado el tratamiento porque la quimioterapia también me da miedo, que esto hay gente que, por ejemplo, que llegan a mis consultas diciéndome es que no me quiero hacer la quimioterapia y busco algo en el que no participe la quimioterapia, pero digo, bueno, es que no es un tema de hacer o no quimioterapia, sino entender por qué no, en este caso, ¿sí? Volvemos a la información, necesitamos tener un criterio, entender qué está pasando, ¿sí? Entonces, y también buscas en Google, ¿no? Y te sale lo que decíamos antes, el médico que le quitaron su licencia y dice, madre mía, y ahora encima al médico le han quitado la licencia, es que ya, ¿qué más nos podría pasar, no? Y 2 veces estuvo en la cárcel, 2, ¿qué dices? Bueno, pues de entrada, mucha gente, ¿qué pasa? Que le llega esta información, el que le explica que uno se hizo un tratamiento en una medicina germánica, dejó el tratamiento oficial y se murió, y tú dices, yo no me quiero morir, ¿vale? No voy a ir por allí, que luego hablaremos también de datos de muertes, lo siento, pero como este es un tema que nos preocupa o no el tema de morirnos. Sí. Bueno, a alguien no, pero en general sí, ¿sí? ¿Qué tema has dicho? Morirse y morirse enfermo y sufriendo. Sí, hay mucha gente que esto le preocupa mucho. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿quién soy yo a todo esto? Porque, bueno, hemos tenido una presentación muy breve de Toñi, pero bien, yo soy Marina, ya por el nombre ya me conocéis, o sea, si me tenéis que preguntar algo, Marina, si estoy despistada, ¿vale? Y soy bióloga. Y dirás, bueno, tú también tienes un título oficial, ¿eh, listilla? Sí, yo tengo un título oficial del que salí con más dudas que respuestas, porque el tema está en que en la ciencia oficial, la de la universidad, la de los laboratorios, ¿sí? Se trabaja, esto lo explico también con calma en el curso, se trabaja bajo hipótesis y dogmas, no bajo verificaciones científicas, ¿sí? Hay muchos protocolos en los que se asume, los que sepáis un poco, pues igual hay algún otro biólogo, médico o alguien pues, del tema que sabe. Cuando miréis un estudio científico, no os quedéis ni con el título ni con el abstract, esa es la parte comercial, ¿sí? Eso es como el anuncio que te dice pierde 3 kilos en un día o pierde 20 kilos en una semana.
¿Qué hay que mirar? La metodología, ¿sí? Cuando tú miras un estudio científico, lo que hay que mirar es la metodología. ¿Qué se ha usado para hacer eso? ¿Cómo se ha usado? ¿Sí? ¿Y de dónde viene esa metodología? Ahí es cuando empiezas a encontrar que todo cojea, ¿vale? Y no voy a entrar en detalles, pero os aseguro que he pasado muchas horas haciendo este trabajo. Entonces, a veces me veréis que pongo bióloga proscrita, porque una bióloga que un poco se ha querido salir, ¿no?, de esos dogmas. Porque yo soy bastante cabeza cuadrada, que es donde me veis, y a mí las cosas o funcionan o no funcionan. Las medias tintas no me gustan. Hay gente que le gustan las medias tintas. De hecho, ayer tenía una conversación por WhatsApp con un paciente y tal, que es muy de medias tintas, que si un poco de aquí, que si un poco de allá, bueno, ahí está, que tampoco avanza en el tema, ¿eh? Pero a mí no me gustan las medias tintas, no me gustan, no, porque no me dan claridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto o esto? ¿Qué alcachofa cojo? ¿La que pincha o la que no? Coño, necesito cosas claras, ¿sí? Porque si no, yo no me meto con el que quiera medias tintas. Bueno, no, a mí no me gusta posicionarme, yo me posiciono, ya lo veréis. Y además, con claridad, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, que aunque todo esto parece muy complicado, teniendo unas bases, ya todo se aclara bastante, ¿sí? No necesitáis tener un conocimiento avanzado, que quien quiera tenerlo, pues por supuesto animaros, pero unas bases yo os animo que las tengáis, ¿sí? Y para eso, pues lo que os decía del curso. En principio os he dejado aquí algunos carteles, si alguien lo quiere mirar, lo tenemos programado para el 8 y 9 de marzo, intento poner el precio más barato que se pueda, ¿vale? Así que le interese luego hablamos, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos ya, dejamos de hablar de mí y vamos a hablar del protagonista de esta historia, que es el Dr. Hammer. Y para eso me he traído yo unos rotuladores, ¿vale? Él se llamaba Reich Geert Hammer. Los amigos lo llamaban Geert, yo como no le conocí, no fui amiga suya, pues me referiré a él como Hammer o Dr. Hammer, ¿sí? Era doctor en medicina, fue el primero, nació en el año 35, en el norte de Alemania. A los 18 años ya estaba estudiando medicina, teología y física. Fue el primero, como decía, de su universidad en graduarse como médico y hasta hace poco, la verdad es que no he mirado datos actuales, pero fue el médico más joven de salir de esa universidad y nadie había conseguido salir antes, ¿vale? Física no terminó, hizo solo unos años, pero teología también terminó, por lo tanto era licenciado en teología, era médico y luego sacó el doctorado en medicina, o sea, era doctor en medicina, ¿vale? Estudiando conoció la que fue su primera mujer, Sigrid, con la que se enamoró perdidamente, tuvieron 4 hijos maravillosos, historia perfecta. ¿Era la familia perfecta? ¿Sí? Papá y mamá médicos, bien colocados, los niños alemanes guapísimos, ¿eh? Bueno, claro, los que somos rubios y con los ojos azules, pues... Nada, eso es una tontería, que sepáis que yo de adolescente siempre era algo que me rebotaba un montón, de que yo no quería ser rubia, alta y con los ojos azules. Pues bueno, a veces por genética te toca y también lo tienes que aceptar, ¿vale? Bueno, pues eso, era una tontería lo que había dicho, pero en una familia feliz. Los padres con un buen trabajo, Hammer iba subiendo dentro del hospital, llegó a ser jefe de medicina interna de su departamento, ¿sí? Sacó varias patentes, esto claro, mucha gente de entrada no lo sabes, varias patentes de instrumental médico. Una muy conocida fue el bisturí Hammer, que cortaba 20 veces más fino que una navaja, pero también sacó una camilla que se adaptaba de una forma especial, una sierra de huesos, bueno, varios instrumentos, no me acuerdo de todo lo que hizo. Entonces los niños, los 4 niños, pues iban creciendo, y si conocéis la historia intentaré explicar lo más breve posible, pero sí que os la tengo que explicar porque, por lo menos daros esos detalles que a mí me parecen importantes para entender qué pasó, ¿sí? Entonces, bueno, pues este hombre, ya os digo, muy bien considerado, en su hospital, iba subiendo, tal. En Alemania hace mucho frío, los días son muy grises, no sé si alguno habéis estado en Alemania, pero sobre todo en el norte, los días en invierno son muy cortos, muy fríos, tal. Bueno, dijeron, ¿sabes qué? ¿Nos vamos a dónde? ¿Dónde se vive bien en Europa? Clima mediterráneo. ¿Sí? Se fueron a Italia. Y entonces su plan era, se fueron a vivir a Roma. Hammer todavía en esa fase estaba yendo y viniendo de Alemania a Italia, pero la familia ya estaba allí instalada. Su plan era vivir de las patentes, que eso le podía dar un buen dinero, y abrir una clínica para atender, él y su mujer, a personas necesitadas de los barrios más necesitados de Nápoles.
¿Vale? Ese era el plan que tenían. En mitad de este plan, un verano, que estaba ya toda la familia en Italia, la hija mayor, pues bueno, 20 años o una cosa así, creo que tenía 20, 21, le decía a su padre: papá, que me voy con unos amigos en un barco, nos vamos aquí a una isla, tal. Pues el padre dijo: vale, sí, pero te vas con tu hermano, ¿sí? Porque no conozco a estos chicos, hace poco que estáis aquí, ¿no? Cosas de padres, ¿sí? Y se va con el hermano mayor de 19 años. Se van los dos hermanos en el barco con otros amigos italianos, se van a una isla que ya es Francia, pero que está relativamente cerca, que se llama Isla de Caballo. Esta isla, si la miráis por el Google Earth o alguno de estos, veréis que es una isla muy rocosa. Entonces, los chavales, años 70, estamos en el año 78, entraron con el barco a la isla, pasaron el día, carácter mediterráneo, pues supongo que gritaron, corrieron, lo que fuera, ¿sí? Pero se les hizo de noche. También esto nos pasa mucho, ¿no? Los mediterráneos, ostras, veníamos para un rato y llevamos aquí no sé cuántas horas. Como no había GPS en esa época, no podían agarrar el barco y salir, porque no veían las rocas, se lo podían cargar, entonces se quedaron a dormir en la isla. Con la mala suerte de que en esa isla estaba el príncipe de Saboya, que era el príncipe heredero de la corona italiana. Italia ya había abolido la monarquía, los reyes se tuvieron que ir de Italia, pero a nivel de títulos seguía siendo el antiguo rey de Italia y su hijo, el príncipe. Pues ese príncipe, ¿sí?, con todo su rango de príncipe, estaba en esa isla ese mismo día. Parece ser que era un sitio habitual donde él pues, pasaba tiempo de su vida. Le gustaba mucho beber, tenía permiso de armas. Entonces por la noche, un poco, pues puede que hasta las pelotas de escuchar gritar a los italianos y no sé cuántos, se cogió su barco, se acercó al barco de los chavales y después de una discusión pegó un tiro al aire, no pasó nada. El segundo tiro fue hacia el barco, donde estaban algunos de los chavales, estaban durmiendo, entre ellos Dirk, el hijo de Hammer. El segundo tiro le dio, y le dio en la femoral, le hizo una herida muy peligrosa. Recordemos, año 78, no había móviles ni esas cosas. Cogieron al chaval como pudieron, se lo llevaron a un hospital, avisaron a sus padres y empezó todo el drama, ¿sí? Hubo unas primeras declaraciones de este señor, el autor del disparo, que misteriosamente desaparecieron y cambiaron. Claro, Dirk, que había sido herido gravemente, pasó varias operaciones y no sobrevivió, ¿sí? En diciembre de ese año, del año 78, murió, y además murió en los brazos de su padre, ¿sí? No podían hacer nada por él. Pero es que además, porque esto es lo que más o menos todo el mundo ya sabía, ¿no? Porque esto, cualquier libro que leas enseguida sale: mi hijo murió asesinado, tal. Pero es que esto no es realmente lo grave cuando entras en la historia. Lo grave es que, claro, la familia denunciaba a ese señor que había pegado el tiro. Las declaraciones desaparecían y empezaron a recibir presiones. Como sigáis adelante con la denuncia, os vamos a amargar la vida. Y siguieron adelante con la denuncia. Y les amargaron la vida. Hammer perdió todas sus patentes, les echaron del apartamento donde estaban en Roma, y a partir de ahí todo fue un poco un drama para la familia, ¿sí? Ellos seguían. ¿Bien? Bien. Venga. Pues estamos en el momento en el que, pues eso, la familia, que ya han perdido a su hijo de una forma drástica, el hermano, para los otros hermanos, ahora pierden su modo de vida, todo el plan que tenían se va al garete. Y bueno, no solo eso, sino que a los 2 meses de esa muerte inesperada, a Hammer le detectan, al doctor Hammer, le detectan un teratoma testicular, ¿sí? Un teratoma es un tipo de cáncer que lo que hace es son células, si buscáis en Google imágenes teratoma, salen imágenes que parecen como monstruitos, ¿sí? Es un tumor que lo que hace es, hay restos de pelo, como de dientes, hay diferentes tejidos como mal formados, como si fuera un ser que no se ha formado bien, ¿sí? Entonces, Hammer se extirpa ese tumor, pero se negó a hacerse los tratamientos que había en ese momento para eso. Pero es que su mujer tuvo un cáncer de pecho. Claro, él, que como os he dicho, era médico, tenía un buen cargo, era médico internista, por cierto, no era oncólogo, se hizo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tendrá alguna cosa que ver la aparición de nuestros cánceres, que éramos unas personas sanas, sin ningún problema de salud, después de vivir este shock en nuestra vida? Los dos tenemos un cáncer relacionado con órganos, que uno es para la reproducción y el otro es para amamantar a ese bebé recién nacido. ¿Tendrá algo que ver?
Pues no se sabe hasta que no empieces a experimentar, ¿no? ¿Sí? No podemos pensar, ah, pues parece muy evidente. No, parece muy evidente, no. Porque cuando nos quedamos con las cosas porque parecen evidentes y no hacemos lo que tenemos que hacer, pasa que nos la cuelan, como nos la están colando con muchos temas. No vale con que parezca evidente. Vamos a ver si lo es o no. Bueno, Hammers, después de todo esto, se reincorpora a su trabajo y estaba también de responsable en una unidad oncológica ¿cómo se dice el médico? De ginecología, en una unidad de oncología ginecológica. Vale. Entonces tenía acceso a muchas mujeres con diferentes tipos de cánceres. ¿Y qué hacía él? Pues como tenía esa duda, empezó a preguntarles, ¿sí? ¿Antes de tu cáncer has tenido algún shock relacionado con este tema? Empieza a ver que sí, ¿sí? Empieza a registrar lo que pasa, pero es que además él era médico. Hay una prueba que es irrefutable, que son los TACs cerebrales. Él empieza a mirar los TACs de los pacientes, ¿sí? El TAC cerebral, por si alguien no lo sabe o nunca le han hecho, a mí no me han hecho, es tú te metes en una máquina y te empiezan a hacer como fotos de tu cerebro, así como si fueran lonchas de un salchichón, ¿vale? Y pueden ver en tu cerebro qué hay, ¿sí? Si está todo bien o pasan cosas allí. Entonces él empezó a mirar y vio que mismo cáncer, misma zona del cerebro, había una marca. Mismo tejido, misma zona del cerebro, ¿vale? Empieza a haber una correlación. Dicen que la noche que él se dio cuenta de que en el cerebro había una información clara sobre lo que estaba pasando, se pasó 5 horas completamente en shock, estático, sin dormir, sin beber, sin nada. Se quedó 5 horas en su despacho, como en shock, diciendo, joder, lo que acabo de descubrir, ¿sí? Analizó 200 casos, ¿sí? De mujeres. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo que hace un científico? Pues presentar una tesis, ¿sí? En su caso, presentó la tesis para pasar a ser profesor universitario en la universidad donde él había estudiado, la Universidad de Tübingen. Seguro que lo pronunció súper bien en mi alemán perfecto, ¿vale? Presentó su tesis, ¿sí? Hasta aquí todo tiene lógica, ¿no? Tú has hecho una hipótesis, haces un estudio, presentas 200 casos con unas pruebas. Las pruebas, aunque hoy no me puedo extender, os tengo que explicar en qué consiste. O sea, si alguien os dice, la nueva medicina germánica no es cierta, son charlatanerías, ¿sí? Les decís que solo hay 3 cosas que hay que mirar, 3, y os vais a acordar todos, ¿eh? Ni sin ser médicos ni nada. Una es qué pasa en el cerebro. Esto es la parte que los que no somos médicos nos cuesta mucho acceder tanto a la información como al saber analizarla, ¿vale? Que son los TACs cerebrales. Toda la información que dejó Hammer es con TACs sin contraste. Por lo poco que he podido investigar, con contraste, un médico que esté entrenado también puede ver lo mismo que veía Hammer en los TACs sin contraste, pero las personas que estamos estudiando de sus libros, pues solo tenemos referencias de TACs sin contraste. Por lo tanto, veréis que muchas veces se recomienda, si alguien está en esto y quiere mirar el TAC o lo que sea, que lo haga sin contraste, ¿vale? Entonces, ahí hay una información, todo el cerebro Hammer lo dejó mapeado, cada zona del cerebro corresponde a un órgano del cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿queremos ver si lo que decía Hammer es verdad o no? ¿Vale? Primero, conseguimos TACs. Eso es asequible para cualquier médico, universidad, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vale. Segundo, el órgano, ¿qué pasa en el órgano? ¿Vale? Aquí, pues yo qué sé, puede haber pruebas de biopsias, ecografías, pueden ser visuales, porque hay cosas que se ven, ¿no? Si yo tengo un grano, una mancha en la piel o algo, no necesito mucha historia porque se ve, ¿sí? Pero bueno, hay varios tipos de pruebas, ¿sí? Más técnicas o menos, que nos dan información específica sobre el órgano. Y hay una tercera cosa que tenemos que mirar, que es la psique. La psique es el estado de la persona, ¿sí? El estado. ¿Por qué? Cuando aprendáis un poquito más, veréis que el programa biológico tiene 2 fases. Una que es simpaticotónica, o sea, que estamos activos todo el día, no dormimos, el insomnio no es algo normal, el insomnio es que estás en una simpaticotonía, hay algún conflicto que está activo. Pero luego hay otra fase, que es la fase de vagotonía, donde la persona está muy cansada, ¿sí? Donde vienen las fiebres, los dolores. Entonces tenemos que saber también el estado psíquico de la persona, si la persona está en un momento muy preocupada por ese tema o lo que sea, o ya está en un momento en el que está agotada y no puede con su alma.
¿sí? Cualquiera de las dos forman parte del programa biológico, pero en fases diferentes. Es una información que podríamos conseguir de una forma relativamente fácil, preguntándole a la persona, hablando con ella un rato. Sí, ¿no? Con estos 3 puntos conseguimos verificar la nueva medicina germánica. Se hicieron más de 30 verificaciones por diferentes médicos, ¿sí? Y en concreto una en una universidad eslovaca, ya que a Hammer le decían, hasta que no lo verifique una universidad, no te lo vamos a dar por bueno. Consiguió que una universidad eslovaca lo hiciera en el año 98, 11 de septiembre del año 98, los catalanes nos acordamos de esta fecha más fácilmente, ¿vale? Y aún así no demostraron. Pero es que lo importante es que estos tres elementos tienen que ir de forma sincrónica en cada una de las fases. No podemos tener el cerebro, que el TAC nos dé una información de la fase activa que os decía, pero el órgano esté como en la fase de vagotonía y la psique esté normal, por decir algo. No, tiene que ir todo de forma sincrónica. Esto Hammer lo estructuró, ¿sí? Con unos puntos a estudiar. Hay 127 puntos que se miran por un solo síntoma. Tienen que coincidir todos al 100% o no se puede dar por válido. Eso es lo que él pedía en su tesis, ¿sí? En su tesis explicaba este protocolo para que lo hicieran. ¿Qué pasó? Que no lo hicieron jamás. La universidad se negó a verificar la tesis que proponía el doctor Hammer. Se negó. Hammer los llevó a juicio. Un juez les dijo que lo tenían que hacer, que tenían que ponerlo a prueba. Y aún así la universidad se negó a ponerlo a prueba. No se hizo esa verificación por esa universidad, ¿sí? Fue entonces cuando Hammer, esto fue en el año 81, en el año 81 es cuando presenta la tesis, ¿sí? Allí solo conocía 2 de las 5 leyes, en el año 83 ya conocía 4 de las 5 leyes que se explican en el curso de las bases, y fue bastante más adelante, en el 95, donde apareció la 5ª ley biológica, que es la que da un poco sentido a todo, ¿sí? De hecho, si venís al curso, empiezo por la 5ª, que es el resumen es que dice que todo programa biológico tiene un sentido para la vida, ¿vale? Y hay que entenderlo. Bien, venga, ¿por dónde voy y qué me he dejado? Esto ya os lo he contado, esto también. Vale, ¿sí? Mira, escrito por el doctor Hammer, ¿sí? Del año 81. Dice, en diciembre del 1981, exactamente hace 44 años, bueno, hará 44 años este año, ¿vale? Y lo sé porque yo nací en el 81, acabo de cumplir 44, pues nunca me olvidaré cuánto hace. Para que penséis que esto no es algo de hace 4 días, ¿sí? 44 años, a mí me ha dado tiempo a hacer muchas cosas en este tiempo. Pues ellos no han sido capaces de verificar esto. En una mañana se resuelve, ¿vale? En diciembre de 1981, en su clínica de Tubinga, nuestro jefe, el profesor Erhard Bock, entonces máxima autoridad médica en Alemania, se negó a poner a prueba la regla de hierro del cáncer. Así llamó en ese año Hammer a la primera ley biológica, ¿vale? Reproduciéndola junto con otros profesores y conmigo, ¿vale? Primero le llamó del cáncer porque lo estudió del cáncer. Ya un poco más adelante ya se dio cuenta que no era para el cáncer, que era para todas las enfermedades, incluso luego añadió también las del comportamiento, enfermedades mentales, ¿sí? Y además también funcionan los mismos mecanismos para animales, plantas, amebas, lo que queráis, ¿sí? Cada uno obviamente adaptado al tipo de organismo. Bueno, un asesor jurídico de la Universidad de Tubinga, unos años después, le contó: nuestros profesores comprobaron esto 100 veces, o sea, lo hicieron a puerta cerrada, ¿vale? Nuestros profesores comprobaron esto 100 veces a puerta cerrada, inmediatamente después de que se presentó su tesis de habilitación. Han demostrado cada vez que todo eso es cierto. Si hubieran encontrado un solo caso incorrecto, le habrían invitado a Tubinga a una revisión pública al día siguiente. ¿Qué querían? Demostrar que no tenía razón, que se equivocaba, porque él ya en esa época lo estaba llamando la nueva medicina. O sea, ¿qué hay mejor para un médico descubrir una nueva medicina? ¿Sí? Pero es que hay un tema, en el año 91, tengo también otra charla que hablo de verificaciones, si alguien la quiere ver, esta la tengo en internet, ¿vale? Como tendréis mi teléfono, me escribís un WhatsApp y me decís: Marina, mándame lo de las verificaciones, yo te mando el vídeo y tú te lo ves, ¿vale? Una de esas verificaciones del año 91 es un alcalde de la ciudad de Burgau que le escribe al gobernador de la zona y le dice: aquí hay un tema, es que en Burgau Hammer sí que, aunque ya le habían retirado la licencia, todavía no lo he contado, ¿sí?
pero había médicos trabajando con lo que él les explicaba. Él sí formó a una serie de médicos que en esos años sí que se permitieron trabajar. En esa clínica de Burgau, el alcalde le contaba al gobernador: ha pasado una cosa, teníamos a un doctor con un paciente desahuciado, ya para morirse, que le quedaban menos de una semana de vida, eso lo cuenta el alcalde, y dice, y entonces ha venido Hammer y ha dicho que no era un tumor, o sea, que no era una metástasis, le decían que tenía tanta metástasis que se iba a morir ya. Hammer dijo, no, él miró los tags, ¿no? Y dijo, no, no es una metástasis, lo que tiene es un quiste de 20 kilos no lo sabía en ese momento, pero lo que dijo es, tiene un quiste muy grande que se puede operar y la persona se va a salvar. Que no, que sí, que no, y los médicos, el médico dijo, mira, este hombre se va a morir, tú no tienes licencia médica, me estoy jugando yo el cuello, pero te voy a dejar que lo operes, ¿sí? Ese médico se la jugó, le operó y literalmente, porque efectivamente tenía ese quiste, 20 kilos pesaba el quiste en concreto, le operaron, el señor se recuperó y vivió pues, lo que le tocara, el tiempo que fuera, pero fueron años, ¿vale? Ese doctor Stenzel, que bien hablo el alemán, ¿verdad? Es que fijaros cómo se pronuncia esto, solo una vocal para 5 letras, o sea, una vocal para 5 consonantes, ¿vale? Este doctor dijo literalmente, todo lo que hemos hecho hasta ahora está mal. Todo lo que hemos hecho hasta ahora estaba mal. Lo he copiado literalmente. Bueno, lo decía en alemán, yo lo he traducido. ¿Vale? Todo estaba mal. Coño, ¿qué tenía que pasar entonces? Aprender, ¿no? a analizar esto. Además, a veces lo enseño, las tablas científicas, yo solo los enseño por, yo qué sé, por animaros, si os sirve. Las tablas científicas que dejó el Dr. Hammer no están publicadas en español, yo las tengo en inglés, pero bueno, hay otros idiomas, por si alguien conoce otros idiomas, como francés creo que también está, en alemán, ¿vale? Y si no, bueno, hoy en día hay muchas aplicaciones para leer lo que no entendemos, o sea, tampoco os preocupéis. Estas tablas científicas explican todos los programas biológicos, ¿sí? ¿Qué pasa en cada fase? ¿Cuáles son los puntos del cerebro? Otra cosa que explica los trastornos del comportamiento, que son las constelaciones cerebrales, o sea, cuando se da más de un conflicto, no me quiero liar más, ¿vale? O sea, con esto cualquier médico podría hacer un trabajo mucho más interesante que el que están haciendo. En el 95% de los casos, simplemente dejando a la persona, esto escrito por Hammer también, dejando a la persona que haga el proceso natural, se recuperaría sin mucho más problema. Solo el 5% aproximadamente necesitarían sí o sí una intervención de urgencia, ¿sí? Y en algunos casos ni siquiera esto podría salvar a la persona. Estamos hablando de curación natural, espontánea. Eso no significa que en algunos de esos procesos haya dolor y haya reacciones del cuerpo que pueden ser desagradables, hay que conocerlo, para no asustarse, eso es lo más importante, ¿sí? Pero aún así nos recuperaríamos de forma espontánea, en el 95% de los casos, ¿vale? Pero bueno, hay un porcentaje peligroso para la vida, porque cuando entendéis un poco las leyes biológicas os dais cuenta que es que la vida prevé que hay temas que es que hay que eliminar al individuo. Pero eso es para otro capítulo, porque es un poco más largo de explicar, ¿sí? Nos regimos por leyes de la naturaleza, aunque nos creamos que estamos apartados de ella, pero no es así. Vale, todo esto para llegar ¿a dónde? Al año 86, ¿sí? Aunque ya me he ido un poco al 91 y tal. ¿Qué pasa en el 86? Él en el 81 había presentado su tesis de habilitación. Parece ser que a puerta cerrada lo comprueban, ven que es verdad y deciden que no lo van a hacer público y que no lo van a comprobar. Pero es que además en el 86 le dicen, señor Hammer... Perdóname, ¿y por qué no lo comprueban? ¿Cuál es la razón? Porque si lo comprueban, van a ver que es verdad. No, esta pregunta es la más clave. Cuando lo comprueban, de hecho ya os digo que hay más de 30 verificaciones de médicos que lo comprueban al 100%, una de ellas universitaria, hecha por una universidad, ¿sí? Y todas salía un 100% de verificación. ¿Sí? ¿Por qué no lo comprueban? Pues? Sí, lo estamos diciendo porque cuando lo comprueban ven que esto, si ha habido médicos que lo comprueban, ven que es 100% verdad. ¿Pero qué interés hay en que no se... A esa pregunta es más clara. ¿Qué interés hay? Tengo datos, ahora te daré datos. Esa pregunta es clave. ¿Qué interés hay?
¿Qué interés hay? Luego vamos con los datos, ¿vale? Recuperaremos esta pregunta. Me duele que nos dé risa esta pregunta, porque nos ha dado risa a todos, porque a todos nos ha venido la respuesta a la cabeza. Y esto es lo que jode. O sea, no sabéis la cantidad de denuncias que hizo este hombre al Tribunal de los Derechos Humanos de La Haya, denunció hospitales, denunció médicos, se lo pasaron por el forro todo. En el año 86 le dijeron, no estás ejerciendo la medicina tal como te la hemos enseñado, no estás siguiendo los protocolos médicos. Así que haz el favor de abjurar de tu descubrimiento, decir que no es cierto, y empezar a practicar los protocolos tal como hay que practicarlos. Se agarraron a una ley nazi del año 39, que esa ley protegía de curanderos que se aprovechaban de la gente para explicarles cosas que no tenían ningún tipo de sentido, robarles, etcétera, ¿vale? Se hizo una ley nazi en ese momento, se aprovecharon de esa ley del año 39, ¿sí?, para juzgarle y poderle retirar su licencia médica, como diciendo que él estaba haciendo unos protocolos que, como no eran los oficiales, bueno... Marina, pero hoy todos los médicos tienen que seguir los protocolos. Sí, sí, sí. No allá por la ley nazi. No. Igual como los todos. profesores tienen que seguir el plan de estudios que tocan. No Sí, pueden, no sé. todos los médicos tienen que seguir los protocolos. Yo conozco médicos que igual, a lo mejor sin conocer esto, porque muchas personas sin conocer esto en profundidad ya se dan cuenta que algo no funciona, empiezas a buscar. Yo creo que muchos que estáis aquí es porque los que ya lo conocíais, porque ya lo conocéis y quizás quería saber un poco más, pero los que no, igual estáis buscando porque algo tenéis detrás de la oreja, de que la medicina tal como nos la están vendiendo hay algo que no os acaba de cuadrar, ¿sí? Por lo que sea, porque habéis tenido diagnósticos que no son correctos o diagnósticos del tipo no sabemos lo que te pasa. Mira, el otro día, que os decía que fue mi cumpleaños, comí con unos amigos y una amiga me dice, he estado 8 días ingresada antes de Navidad. ¿Y qué tenías? No lo saben. Me hicieron un montón de pruebas, me inyectaron morfina, de todo. Dijo, madre mía, morfina. La morfina sí quita el dolor, pero también paraliza los órganos vitales. Por eso cuidado con la morfina y sus dosis. A más dolor, más morfina, más probabilidad que te mueras. ¿Cómo se mueren los enfermos graves? De morfina, ¿vale? Entonces, cuidado con las dosis. Esto se aplica en todos los hospitales, ¿sí? ¿Y qué tenías? No saben. Le hicieron todo tipo de pruebas, ¿eh? Me dicen, me dieron el alta el día 24 de diciembre porque ya los médicos se querían ir a su casa a cenar y me dieron el alta, pero ya no sabían qué hacer conmigo. Esto así, ¿eh? No saben lo que tengo, no paran de hacerme pruebas, ahora te doy un diagnóstico, ahora otro, te hago una operación, luego no sirve de nada. Todo esto, pensar que cada prueba que se hace son miles de euros, centenares, miles, depende de la prueba, claro. No creo que sacar sangre valga lo mismo que hacer un TAC o una operación, ¿no? Pero cada cosa que se hace en un hospital, alguien está ganando mucho dinero. Antes me preguntabais, ¿cuál es el interés? Cada prueba, cada intervención y cada medicamento, por supuesto, pero las pruebas también, las maquinarias también. Ir renovando pruebas, ¿no os parece sospechoso que la gente que tiene enfermedades graves siempre esté en ensayos clínicos nuevos? Es como que no tienen ni idea, ¿no? Si siempre estoy haciendo algo nuevo, los que nos gusta cocinar, bueno, a mí no me gusta mucho, pero sé cocinar. Cuando una receta te sale bien, oye, haces esa receta, ¿sí? No, estás haciendo recetas diferentes todo el rato. Bueno, igual alguien es muy creativo y entonces ese ejemplo no me sirve, ¿no? Pero entendéis por qué os decía este ejemplo, ¿no? Cuando algo, pero igual hay cosas que ya sabes que no se pueden mezclar, no sé si alguien es muy creativo. O sea, cuando tú sabes de algo, no estás todo el rato buscando más. Cuando sabes de algo. Si tú ya sabes cómo curar el cáncer, ¿por qué haces un estudio clínico cada mes diferente? O sea, ¿cuántos años hace que se está investigando este tipo de medicamentos? Hablo del cáncer porque es la palabra que más asusta, pero coger cualquier otra, ¿sí? Se están haciendo estudios clínicos todo el rato nuevos. A mí esto me demuestra que no tienen ni idea. A mí eso no me da tranquilidad. A mí no me da tranquilidad que me estén poniendo en un ensayo nuevo cada vez, a mí o a quien sea. No, porque me están demostrando que no tienen ni idea, ¿vale? Yo he estado en la presentación de algunos medicamentos y hago preguntas incómodas. Por ejemplo, cuando ves que el placebo y el medicamento tienen la misma efectividad, digo, pues ¿por qué no les dais placebo y os ahorráis tanto la medicina como los efectos tóxicos? ¿Y sabéis cuál es la respuesta? ¿Sabéis cómo los políticos que parece que responden pero no te dicen nada?
He estado en estudios de medicamentos epigenéticos, en presentación de medicamentos epigenéticos, ¿vale? Por uno de los médicos más importantes de todo el mundo en oncología, a través de los medicamentos epigenéticos. Sí, porque tenemos un medicamento que va a hacer esto epigenéticamente. Perdona, ¿cómo sabes que ese medicamento va a ir exactamente a la zona del gen que tú quieres? Perdona, ¿qué quiere decir epigenético? Sí, son unos medicamentos que dicen que van directamente a la zona del gen donde hay ese gen que le está pasando algo, ¿vale? Sí, pero un biólogo que sepa un poco de genética, por desgracia en mi caso, o por suerte, no sé, te tiene que venir la pregunta, ¿cómo haces para que ese medicamento vaya a esa zona específica de ese gen? Porque cuando conoces todas las barreras que hay para llegar hasta el genoma, dices, a ver, aquí tiene que haber trampa. Sudaba ese médico cuando yo le hice esta pregunta, ¿vale? También he estado en otros estudios donde comparaban medicamentos psiquiátricos y tal, y entonces atribuían a los pacientes psiquiátricos una serie de efectos, porque lo comparaban con pacientes sanos, y les dije, perdona, ¿habéis tenido en cuenta que esos efectos pueden ser por el medicamento y no por la enfermedad? Otra vez, canto de grillos, ¿vale? Entonces, hay preguntas que no se están haciendo, por eso os decía, los protocolos que se siguen, si sois personas un poco inteligentes y conocéis un poquito cómo funciona esto, ya os digo, no es necesario tener la carrera. Si la tienes entenderás más metodología, pero hoy en día de verdad que no necesitamos un título que avale el pensamiento, ¿vale? Pues todo esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ves? Os he dicho que me iba por las ramas, ¿no? Menos mal que tengo el guión. Estamos en el 86, ¿qué pasa en el 86? Ahí está, ahí. Que le retiran la licencia médica. Con la ley esa que os he dicho, tal, tú no estás haciendo el protocolo, pues ya no puedes ejercer de médico. Y esto es lo que hizo que luego pasara lo que pasó, ¿vale? En el 97, primer ingreso a prisión. ¿Qué pasa en el 97? En el 97, Hammer dijo, pensad, vosotros poneros un poco en la piel, por eso os explica un poco la historia, en la piel de este señor, ¿sí? Te matan al hijo. Un príncipe que luego te hace la vida imposible, que parece que bueno, de hecho murió este año pasado y murió sin ser condenado, aunque incluso se registraron grabaciones, otra vez que estuvo en prisión ese hombre por otras cosas, ¿vale? Y se registraron grabaciones donde vacilando con otro preso reconocía la autoría de ese crimen. Pero como era una grabación que él no sabía que le estaban grabando, ¿sabéis? ¿No? Una grabación, si tú no sabes que te están grabando y además tú no estás en la conversación, no se puede usar como prueba. Así que aunque la grabación está, y además es curioso porque hay un documental de Netflix que la muestra, que se llama El rey que nunca reinó, si alguien tiene Netflix y lo quiere ver. El príncipe que nunca reinó, perdón, el príncipe que nunca reinó, ¿no? Los que lo habéis visto, bueno, creo que va por ahí el título, y si no también tenéis mi móvil y me preguntáis, Marina, el vídeo de las verificaciones y cómo se llamaba lo del Netflix, ¿vale? Y os voy respondiendo. Entonces, rebobinemos, situación de este hombre, ¿no? Que os pusierais en su piel. ¿Qué hubierais hecho vosotros en esta situación? Te quitan, o sea, matan a tu hijo, te quitan tu posibilidad de vida, te persiguen continuamente, te quitan la licencia de médico cuando dices, coño, 3 putos puntos, lo hacéis en una mañana, ¿por qué me perseguís? Le intentaron matar varias veces, ¿eh? Le dispararon varias veces, bueno, por suerte no le dieron, por suerte para el conocimiento también. ¿Qué hubierais hecho? Pensadlo. Si hay una vecina que habla mal de vosotros, ya queréis esconderos. A la mayoría nos pasa, ¿vale? ¿Sí? Pues imaginaos que estáis viviendo esto. El 99,9, o sea, todo el mundo, menos Hammer, creo, se hubiera retirado ya hace tiempo. De hecho, muchos de los médicos que él formó no siguieron ese camino. ¿Por qué? Porque perdían prestigio, porque les cerraron clínicas, claro, bajo amenazas, todos volvieron, no, yo hago la medicina como tú me has dicho, no te preocupes. Igual hacían de más y de menos, yo conozco a algún médico que hace de más y de menos, pero que sigue ejerciendo la medicina tal como la tienen que ejercer. Antes os decía, conozco médicos que, conociendo esto o otras cosas que les llevan por un camino parecido, al final a no aplicar tanto protocolo, les han dado el toque. O sea, si tú le preguntas a un médico cualquiera, ¿hay algún médico que nos lo pueda confirmar? ¿No? ¿No? Bueno, tú le preguntas a un médico, ¿os dan una cuota que tenéis que hacer de receta de medicamentos, de receta de tratamientos? Te dirá, no tengo ninguna cuota. ¿Por qué? Porque hay un protocolo. Si tú sigues el protocolo ya cumples la cuota. Pero el médico que se da cuenta de esto y no cumple la cuota, a ese sí que le van y le dicen, tú,
lo sé porque me lo han dicho varios médicos. Oye, que no estás recetando, que no estás mandando a la gente a hacer este tipo de pruebas, que tienes gente con estos síntomas y no les estás haciendo esto que tienes que hacer. Eso pasa, ¿sí? Y empieza una persecución, ¿vale? O sea, un médico normal que cumple el protocolo no se entera que hay una cuota, pero hay una cuota. Tienes que recetar un número de medicamentos, tienes que recetar un número de pruebas, etc. Solo se dan cuenta los médicos que dejan de hacerlo, ¿vale? Porque a eso sí que van y les llaman al despacho y empieza la persecución. ¿Qué empiezan a hacer? Pues de más y de menos, los que no quieren irse. Hammer no. Hammer dijo, aquí mis cojones alemanes, ¿vale? Y en el 97, ¿qué pasó? ¿De qué le acusaron? ¿De qué creéis que le acusaron? ¿Qué os viene a la cabeza? Hombre, para que te metan en la cárcel tienes que haber hecho... Alguien se murió, es lo primero que viene a la cabeza, ¿no? Vamos a hablar de muertes, ¿vale? Y luego retomamos este tema. Aquí me bajé... Esto es un documento del INE, el Instituto Nacional de Estadística de España, ¿vale? Datos actualizados de defunciones, encontré el del 2021. El del 2022 pone que son datos provisionales, 2023 ya no hay, ¿vale? Así que supongo que los irán haciendo, porque yo qué sé, igual están viendo si realmente la gente se murió o qué pasó. Eso ya no sé por qué tardan tanto. Pero total, que he recopilado los datos de 2021, tampoco hace tanto, ¿vale? Población española en 2021. Voy a borrar esto. Venga, vamos a ver datos, ¿no? Los datos siempre nos ayudan a entender las cosas. Os he dicho que era cabeza cuadrada, ¿no? Mi padre no era médico, pero era arquitecto. Quería que yo fuera arquitecta. Se me hubiera dado bien también, ¿eh? No se me hubiera caído en ninguna casa. Bueno, España. Año 2021. Habitantes. Los he apuntado hasta el último. Bueno, depende de la fuente que consultes, pero bueno, tampoco varían de tantos. 47.332.143 habitantes, ¿vale? Ese es uno de los datos que yo encontré. Vale, total de fallecimientos ese año. ¿Cuántos? El 10%. Bueno, pues fueron exactamente 450.744 muertos, ¿vale? Vale, entonces, hay dos grandes clasificaciones con los fallecidos, por causas naturales y por causas no naturales. ¿Sabéis cómo definen las causas naturales? ¿Qué son causas naturales? ¿Cómo os imagináis una muerte por causas naturales? Paro cardíaco. Vale, pues más o menos lo que habéis dicho, enfermedad. Yo la verdad me quedé a cuadros, ¿eh? O sea, las causas naturales es enfermedad. Y lo que sería, pues, violencia, accidentes, suicidios y otras cosas de estas, son las causas que no son naturales, ¿vale? No naturales. Uy, bueno, si hago así, no. Un poco de dislexia, a veces confundo letras. No naturales. ¿Cuántos creéis que de estos fueron muertes por enfermedad? 449. No vas mal, no vas mal. 433.744. Ay, no, 744 era del otro, estos son 913. Mira que estamos dejando algunos vivos que no sobrevivieron. Por lo tanto, el resto es este dato, que no lo he puesto aquí, pero bueno, lo tengo aquí puesto también. 16.831. ¿Vale? De estos, las dos causas de muerte más importantes. Una es enfermedades circulatorias, me imagino que la mayoría serán paros cardíacos, ¿sí? Y la otra son tumores, o sea, cáncer. ¿Ponemos números de cada una de estas? Espera, que esto lo tengo aquí más en grande. Del sistema circulatorio, bueno, pondré una C, ¿vale? 119.196. ¿Sabéis esto qué significa? Cada día, ¿cuántas personas están muriendo? Año 21, pero bueno, más o menos a los datos deben ser parecidos. 326 personas cada día de paro cardíaco en España. ¡Pam! Hoy se van a morir 326 personas. Bueno, pero eso es normal.
Pero lo normal, nos parece normal, ¿no? Morirse de paro cardíaco. Es que hemos llegado a este punto, que nos parece normal. Porque... El corazón té una durada al cor, no? Espera. Seguimos. Tumores. Tumores, a ver si también nos parece normal. 113.662. 662 de tumores, o sea, de cáncer. También nos debe parecer normal porque es lo segundo, ¿eh? 311 personas cada día. Hoy, se van a morir 311. Bueno, lo que corresponda a este año, pero aproximadamente. ¿Cuántas de estas personas están denunciando a su médico, a su terapeuta, por estar muriéndose de cáncer? ¿Cuántos hospitales están cerrando porque se les están muriendo en sus camas las personas con el corazón parado o con un síntoma de cáncer? Mira, yo he tenido la suerte, es una cosa triste decir que esto fue una suerte, pero yo vi morir a mi perra de vieja. Yo no sabía lo que era morirse de viejo. Morirse de viejo, ¿sí? Y de hecho cuando fui a hacer el papel donde certificas la muerte y tal, no existía la opción morirse de viejo. De hecho, unos pocos meses antes le habían hecho una analítica, estaba todo bien, pero que no tenía fuerza, la pobre perra cada vez tenía menos fuerza, estaba adelgazando. La veterinaria me dijo, es que está vieja. A veces, en plan de cachondeo, me dice, ¿qué le haces? ¿Terapia a la perra también? Porque no tenía nada, estaba todo bien, pero estaba vieja, ¿sí? Esta perra simplemente fue perdiendo fuerza. Ella quería salir, pero no podía, quería ladrar, pero no le salía, le salía una especie de tos rara, ¿sí? Y nosotros decidimos acompañarla hasta el último momento. Ella hacía su vida normal, comía, dormia, cagava encima porque no se podía levantar. I aquí no hi ha morts Estos son... per envelliment? No. On t'estirien? Home, No. Jo conec gent gran que s'ha mort per envelliment, que s'han anat apagant a poc i s'han mort, com un gos. ¿Té? Però on t'estirien? Però aquí on te'ls posaries? No es donde los pondría yo, es donde los pone la estadística. Sería un amor natural. Si un se mor de vell, és amor natural. No hay. A ver. Però sempre té un paro Mira. cardíac. Escoltau un segon. Estas cosas no son opinables, ¿sí? Hay unos protocolos. Yo no soy médico, ¿cómo se dice? El médico forense, pregúntale al médico forense en qué clasificación pone una persona que se ha muerto de viejo. Y tú dices que conoces alguna y me parece muy bien. Yo hasta hoy, hasta ver a mi perra, no había visto esta muerte. ¿Sí? Pero están dentro de las paradas cardíacas, porque... Vale. on te'ls col·loques? Que yo no soy médico forense, yo no determino muertes. A l'informe. Sí. No, es que no hay, o sea, me estás preguntando, a ver, la pregunta es, ¿hay una línea que ponga muerte por viejo? No, no existe, ¿vale? Que si le preguntamos a un médico forense, que yo no lo he hecho, igual, lo que nos parece ahora más lógico es que los van a poner aquí. ¿Sí? Ven, pero ¿cuántos hay de estos? Pensar en vuestro alrededor, ¿cuántas personas se han muerto en casa, tranquilamente, con mi perra? Cada vez respiraba más suave, los últimos días lo único que tuvimos que hacer era limpiarle un empapador, porque ya no le poníamos ni pañal porque no se movía, entonces era más fácil, ¿no? El empapador, y respiraba suave, hasta que una de las veces pues ya no estaba respirando y se apagó como una velita, ¿sí? Ojalá, yo, sinceramente, quiero morirme así. A los 150, 200 años, que es lo que se calcula que puede vivir un cuerpo humano. Y también nos parece raro, ¿no? Bueno, porque dice, está loca. ¿Qué dice, está loca? No, me fa gràcia, que us faci gràcia, porque hemos asumido que la esperanza de vida son los 82 años, ¿no? Estadísticos. Pero es que esta gente se muere en los hospitales y con tratamientos, la gran mayoría, ¿sí? Y nadie denuncia por esto. Y cuando os he preguntado por qué creéis que el doctor Hammer fue a la cárcel, me habéis dicho que creíais que era porque alguien se había muerto, ¿sí? O sea, que es lo primero que os viene a la cabeza. Hombre, ¿cómo vas a denunciar a un charlatán, loco, porque alguien se le ha muerto? No, si es que donde se mueren no es en manos de charlatanes, se mueren en los hospitales. Dato. He aprovechado para recoger otro dato que antes me preguntabais. Un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer del 2020, de una persona que se llama Oliver Wyman, no he investigado quién es este hombre, ¿vale? O sea que no sé qué hace, pero en su estudio dice cuánto se gasta España en cáncer cada año. Venga, una cifra. Solo en cáncer, ¿eh?
Una cifra, cada año. ¿Cuánto? 2.000 millones. Venga, multiplícalo por 10. 20.000 millones. ¿Sí? 19.300 millones. En el año 2020, súmale la inflación y súmale todo lo que llevamos estos 5 años. ¿Vale? Sí, 20.000 millones es lo que se gasta, no el Estado, es el gasto que hay. La mitad, el 45% de este gasto se calcula que lo asumen las familias, el 55% el Estado. Se me ocurrió mirar los presupuestos en salud de ese mismo año y creo que eran de 7 millones para salud, no me cuadra. ¿Quién está pagando esto? ¿Cómo? Tal, no me cuadra, ¿vale? Pero bien, que hay mucho dinero, mucho. También apunté, esto me lo puse aquí, mira, por coger datos, pero es que los números a veces nos hacen pensar, porque a veces hay números que no relacionamos y no nos damos cuenta. Una empresa importante española, Mercadona, ¿vale? ¿Cuánto factura en un año? 20.000 millones, ¿no? ¿Cuánto? No, eso es lo que hemos dicho que se gastan en cáncer. Mercadona factura en un año unos 1.000 millones, ¿vale? Sí, y sabemos que es una de las empresas más potentes de España. Creo que la más potente es Inditex. 36.000 millones al año. No está mal, ¿no? Inditex es el hombre más rico de España, si no me equivoco. Pfizer, la farmacéutica, ¿no es la más potente? Espera, que sí que era la más potente, sí, es que estuve mirando, no es la que más hace medicamentos contra el cáncer, pero sí es la más potente. ¿Cuánto factura Pfizer? Multiplicar por 3 Inditex, ¿vale? 92.600 millones de euros al año. Pfizer, luego están todas las... Pfizer es la farmacéutica más importante del mundo, ¿vale? Se hizo famosa por la vacuna, pero también hace muchos tipos de medicamentos. Sí, pero hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más empresas farmacéuticas que están en un rango de facturación brutal, ¿sí? Entonces, por eso os quería dar estos datos. Personas que mueren con tratamientos, ¿sí? Con sus diagnósticos y sus tratamientos. Si no queréis coger esta porque queréis pensar que todas estas personas han muerto de muerte natural en su cama, me parece fantástico, pero quedaos con esta si queréis. Hemos dicho 311 al día, muerte por cáncer, nadie denuncia, todo está bien. Las farmacéuticas siguen ganando dinero. 20.000 millones, 20.000 millones de euros gastados en España. Y ahora volvemos a la pregunta de antes. ¿Por qué no hicieron la comprobación de psique, cerebro y órgano? Escolta, i els 200.000 que falten de les enfermetats? Luego te paso la lista y te las miras, es para no poner aquí una columna. Estas son las dos más grandes, ¿vale? Y la que me interesaba llegar, porque es un poco la que más nos preocupa, era esta segunda, ¿vale? Sí, pero también, si me escribes, yo te mando el estudio y lo miras, o lo tengo aquí impreso, ¿vale? Bueno, pero... Dime. A ver, claro, pero la gente esta que se les mueren de cáncer, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, pero... Vale. Todavía no hemos podido vencer al cáncer. Vaya, ¿no? Qué mal lo están haciendo. No pueden vencer al cáncer. Bueno, resulta que en Burgao, ese centro que tuvo Hammer, ahora os lo iba a explicar, ¿vale? Pero queríamos ir, porque todavía no os he explicado, porque entró a la cárcel, ¿sí? Pero vamos a ver esto. No entró a la cárcel por matar a nadie, no te caen 2 años por matar a alguien. Y él estuvo menos 2 años, creo, la primera vez y menos la segunda, o algo así. Estuvo menos de 2 años cada vez en la cárcel. Por matar a alguien no estás 2 años en la cárcel. ¿Por qué estuvo en la cárcel? Por practicar la medicina de forma ilícita, ¿sí? Porque se consideraba, o sea, la primera vez fueron 3 sesiones que tuvo gratuitas de información sobre la nueva medicina germánica, podría ser a lo mejor lo que estoy haciendo yo ahora, lo consideraron que estaba ejerciendo la medicina, ¿sí? Y con eso le condenaron. Además, quisieron pasarle por loco, le forzaron a ingresos psiquiátricos, ¿sí? Y de hecho, cuando le metieron en la cárcel, estuvo con los presos más peligrosos, con terroristas, psicópatas, etc., ¿sí? Esto ya es un poco pensar que lo que querían era que lo mataran los mismos presos, pero pasó todo lo contrario. No solo no le mataban, sino que le protegían. Y además, él aprovechó ese ingreso en la cárcel y estar en contacto con todas esas personas taradas, mentalmente, por decirlo de una forma un poco bruta, ¿vale? Soy un poco bruta hablando, ¿eh? A quien le moleste. Es que yo no nací en la era de no se puede ofender a nadie. Sí. Todas esas personas, pues él las estuvo estudiando. De algunos consiguió tags y aquí empezó un trabajo muy importante, que ya había empezado, pero era el de las constelaciones cerebrales y la psicosis, los trastornos del comportamiento, la personalidad, que también se explica con todo este conocimiento,
¿vale? El 23 de mayo del 97 ingresó en prisión en Colonia. A la pregunta que me hacías antes, ¿sí? Ellos intentaron justificar que había sido por muertes. Se fueron al centro que tenía en Burgau y requisaron todos los informes de los pacientes que ahí había. Se calcula que eran unos 7.000 informes de pacientes que habían estado tratados de cáncer en estado muy avanzado, porque pensar que cuando la gente busca este tipo de cosas normalmente es porque la cosa pinta mal, ¿vale? Entonces, antes de morirme, de forma desesperada, voy a buscar algo diferente. ¿Qué es el peor momento? Porque ¿cuándo es el peor momento para enseñar a nadar a alguien? Cuando se está ahogando, ¿vale? Hay que saber nadar antes, ¿sí? Y luego ya, pues si te encuentras en una mala corriente o algo, pues mirarás de sobrevivir, ¿sí? Por eso os animo a que estudiéis por lo menos las bases, ¿sí? Un poquito. Bien, se van al centro de Burgau, confiscan todo ese material, consiguen contactar con 6.500 pacientes, que les llaman por teléfono, ¿sí? Estaban esperando encontrarlos muertos. Hacía 4 o 5 años que esa gente no se trataba. Depende de cada persona, 4 o 5, sí, después de 4 o 5 años. Encontraron que estaban vivos el 90% de toda esa gente. El 90% de todas las personas que consiguieron localizar y hablar con ellos después de 4 o 5 años, que se hubieran visitado por los médicos que estaban en esa clínica haciendo nueva medicina germánica, estaban vivos. No le pudieron acusar de esto. Y estas pruebas tampoco trascendieron. Tampoco se dijo, oye, que hemos descubierto algo. Que es que realmente estos pacientes que venían muy graves a esta clínica, resulta que el 90%, 4 o 5 años después, siguen vivos. Vamos a hacer ya el estudio de la tesis, de lo que os apuntaba antes, ¿sí que cerebro y órgano? No, padre. Bueno, Hammer estuvo en la cárcel y salió. Al poco de salir, en el año 98, es cuando os digo que hubo la verificación en la Universidad Eslovaca, ¿sí? Que también le habían dicho, hasta que una universidad no verifique este trabajo, no te lo vamos a dar por bueno. Pues lo verificó, la Universidad de Trnava. ¿Se le dieron por bueno? No, ¿vale? Hay un certificado, de hecho lo ponen en muchos libros, él pone el certificado de la universidad y entrevistas. Bueno, estuvieron 3 días, se analizaron más de 100 casos, ¿sí? Se vio que se cumplía en el 100% de los casos, se hizo todo un informe de eso. Así seguimos. 2004, Hammer estaba exiliado en España, estuvo viviendo en España, en Málaga, en concreto en Alaurín el Grande, que de hecho es donde está a día de hoy la editorial, la única editorial que de forma oficial tiene sus libros. ¿Cuál es la putada para nosotros? Que no los están editando en español. Os he enseñado antes la tabla, ¿sí? Científica. No los están editando en español. Yo he llamado alguna vez, pregunto, esto lo lleva su segunda mujer. La primera mujer murió, Sigrid. Aparte de los cánceres de mama, tuvo muchas complicaciones, fue terrible lo que estaba viviendo esa mujer en ese momento, finalmente murió. Y Hammer se casó con Bona, ¿sí? Es una señora que actualmente está viva, que es la que lleva la editorial en Alaurín el Grande, en Málaga. Es fácil conseguir el teléfono, pues ponéis Amici Didir, que es como se llama, la editorial, encontráis el teléfono, llamáis, a veces hasta se pone ella, y preguntas. ¿Por qué no hacéis libros en español? Bueno, pues llevan no sé cuántos años que dicen que están viendo cómo lo hacen. No editan libros en español, ¿vale? Los podéis comprar en polaco, pero no en español. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos traducciones o de libros que se tradujeron en el pasado y que ya no están editados y los tenemos fotocopiados, cosa que me parece muy mal, pero es que no tenemos muchas formas más. Y si no, hay traducciones que se han hecho de forma no oficial, o sea, no las ha hecho un traductor profesional, y así, que también se comparten en PDF. Yo es lo que a la gente le doy cuando me pide información, son los libros que tenemos hoy en día, ¿sí? Toda esta información que yo os he encontrado hoy, hay algunos blogs en internet, algunos de páginas de los años Catapum, ¿vale? Que cuando entras en la página dices la estética ya me dice mucho, donde se han guardado cartas, escritos de Hammer. El blog original de Hammer sigue en internet, de momento nadie lo ha quitado, donde puedes leer de su puño y letra electrónico lo que él dejó escrito, ¿sí? Todo en alemán, pero estás en Google, traductor de Google, yo lo que hago es voy copiando párrafos, me los paso a un Word y luego lo leo del Word, ¿vale? Obviamente no son traducciones profesionales, pero por lo menos te enteras de qué va la película, ¿sí?
Bueno, pues en ese trabajo estamos. 2004, estaba en España, como os decía, y ¿sabéis quién vino a buscarle? La Interpol. La Interpol a su casa, ¿sí? Dices, no, vino ya por fin la Universidad de Turbinga para hacer las comprobaciones de su tesis de... No, la Interpol vino a buscarlo. Se lo llevan de su casa, lo encierran, también de forma preventiva, por si se escapaba, cosa que él ni estaba escondido, ni se movió de su casa en todos los años que estuvo en España, ¿vale? Pero bueno, de forma preventiva lo arrestan y también se pasó pues un año y pico en la cárcel. ¿Cuál fue la razón? Una vez más, se habían editado unos libros en francés que algunas personas habían leído, ¿sí? Personas que él no conocía, entonces pues de fraude y complicidad en el ejercicio ilegal de la medicina. Fue acusado de fraude y complicidad en el ejercicio ilegal de la medicina. Por eso lo encarcelaron. O sea, cuando escuchéis que fue encarcelado, sí que es verdad, como en el año 86 le habían quitado la licencia, cualquier cosa que él hiciera y que de alguna forma lo pudieran interpretar como ejercer de médico, pues pum, le metían en la cárcel, ¿vale? Y así estuvo 2 veces, pero no porque matara a nadie. De hecho, cuando intentaron demostrar que había matado a alguien con sus tratamientos, demostraron que no, que estaban vivos el 90%, ¿vale? Quiero que tengáis esta información, porque no es fácil encontrarla. No sabéis la locura que ha sido para mí ordenar todo esto. Mira que hay blogs del señor y de la editorial, de su mujer, ¿no? Pero nadie te lo pone así como yo os lo he explicado hoy. ¿Sí? Me he tenido que leer muchas entradas, traducirlas, ordenar la información para poderos transmitir todo esto, ¿sí? Realmente es un culebrón. Si os adentráis en todo esto, lo de los intentos de asesinato ya os lo he comentado. Si os adentráis en todo esto, pues es un mundo. ¿Necesitáis conocer todo esto para entender la nueva medicina germánica? No, no, porque es muy simple, el mecanismo realmente es muy simple, ¿vale? De hecho, se resume todo en una gráfica, que seguro que muchos habéis visto, que le llaman la brújula de la nueva medicina germánica. Lo voy a enseñar. Cosas del directo. Pero para que no se... Bueno, este dossier lo hice para uno de los cursos, ¿vale? O sea que ya veis que también es un dossier bastante pequeño. ¿Dónde está aquí? Por fin. ¿Vale? Está aquí en pequeño, lo dejo aquí abierto por si alguien se quiere acercar. Es entender qué parte del cerebro regula cada capa embrionaria, ¿sí? Entender qué tiene que ver esto de las capas embrionarias, ¿sí? Qué pasa en cada tipo de tejido según su origen embrionario y saberlo aplicar en las 2 fases del programa biológico, ¿sí? Cuando conocemos la nueva medicina, lo dejo aquí por si alguien quiere cotillar. Este es el dossier que he dado en los últimos cursos que he hecho de este curso, de las bases de la nueva medicina germánica, ¿vale? O sea, aquí está un poco la información. Si venís, lo tendréis, no sé, a lo mejor lo tenéis en papel o en PDF, os lo explico, da igual, ¿vale? Entonces, es entender qué es lo que pasa. ¿Necesitáis tener una inteligencia superior? No, para nada. De hecho, Hammer también lo dejó escrito. Una persona, inteligencia media, normal, ¿no? Que sabe conducir, por ejemplo, que puede entender eso, pues ya está, ¿no? Es que yo no sé conducir, me da miedo, no pasa nada. Que sabes llevar tu casa, que sabes, no sé, ¿no? Inteligencia media, ¿sí? Ya está. Lo puede entender. Y eso, este conocimiento ya te da mucha tranquilidad a la hora, como decíamos al principio, ¿no? Hoy me he levantado con fiebre, con cierto síntoma, bueno, quizás no conozco exactamente qué programa es, de qué órgano, porque entonces ya sí que me tengo que aprender todo esto, o saberlo consultar, ¿sí? Pero digo, espera, sé que estoy en una vagotonía, por lo tanto algo he solucionado. Te da tranquilidad, ¿sí? Porque casi todos los síntomas agudos, infecciones, dolor, están en una fase de curación y hay que entender qué significa esto. Entender qué significa es muy importante, porque no significa que ya hemos terminado, ¿sí? Lo peor son las recaídas. Por eso las enfermedades se cronifican, no se curan, etc. Entonces hay que entender por qué ha empezado ese programa. Ya no hablamos de enfermedad, a veces hablamos de enfermedad pues un poco por mimetizarnos con el idioma y que la gente nos entienda, pero hablamos de síntomas y de programas biológicos, ¿sí? Hablamos de fases de programas biológicos. Programas biológicos porque, o sea, ¿por qué hacemos la digestión? Porque tenemos un programa biológico, ¿no? Que sabe lo que hay que hacer cuando comemos, y así cualquier cosa que se os ocurra. Pero los programas biológicos especiales se dan en situaciones especiales de nuestra vida. Eso es lo que explico, cómo funciona, ¿sí?
Y esos programas biológicos especiales ponen en marcha algo diferente que no es simplemente la digestión. Y hay que saber un poquito esos 4 conceptos. Y más o menos yo creo que esto era lo que tenía preparado para hoy. ¿Sí? ¿Os ha parecido interesante? Sí, ya está, he terminado. ¿Preguntas? ¿Dudas? Podéis tirar tomates si queréis. ¿Por qué germánica? Vale, ¿por qué germánica? Primero él le llamó Nueva Medicina. El nombre de Nueva Medicina Germánica es en el año 83. ¿Vale? Él primero le llamó Nueva Medicina. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que otro tipo de terapias ya estaban hablando de Nueva Medicina, que no tenían nada que ver con lo que él estaba haciendo. Entonces dijo, le tengo que cambiar el nombre, ¿sí? Y dijo, pues lo voy a llamar Germánica. Aquí los detractores aprovecharon para decir que si era antisemita, ¿no? Porque claro, Germánica, todavía en Alemania están muy sensibles con lo que había pasado, con el tema del nazismo, y no tiene nada que ver con eso. Germánica porque el pueblo germano es el equivalente a para nosotros los íberos, ¿sí? El pueblo germano era el pueblo original de Alemania, antes de que entrara la conquista, o hablar de los incas en América. ¿Sí? Eran las personas que estaban adaptadas a ese lugar, que vivían en comunidad, y eso él lo explica, ¿eh? Hay textos en los que él habla de la filosofía de por qué germánica. Eran pueblos libres, eran pueblos que no tenían líderes como los conocemos ahora. Había líderes en el sentido, bueno, pues yo sé más de esto, decido sobre esto, a mí se me da bien esto otro, decido sobre esto otro, pero eran pueblos realmente libres, se movían por el territorio sin dar cuentas a nadie, eran pueblos pacíficos. Ahora, ¿vosotros consideráis pacíficos la mayoría y buenas personas? Algunos no, he oído, pero vosotros no. Si vosotros consideráis a vosotros mismos pacíficos y buenas personas, en general sí, ¿no? Pero allí hay uno que dice, ¿pero cuándo sacas el genio? Cuando te tocan los cojones. Tú puedes ser muy pacífico, pero si vienen a conquistarte el territorio, matan a tus mujeres, las violan, torturan a tus hijos, ¿qué haces? Te quedas ahí diciendo, muy bien. Bueno, hoy en día lo están consiguiendo dándonos paguitas y algunas cosas, ¿no? Pero si realmente te putean, como pasó en esa época, esos germanos salieron con uñas y dientes a proteger su territorio, ¿sí? Entonces los bárbaros, hombre, los bárbaros, no me jode. Ven tú a mi casa a quitarme la comida, que vais a conocer, yo también saco genio, ¿sí? Entonces, una cosa es como nos han contado la historia, otra cosa es lo que pasó de verdad. Y Hammer hacía referencia a esos pueblos antiguos que estaban hermanados, que respetaban la naturaleza, que respetaban los ciclos de la vida y que eran libres. Y él explica por qué el término germánico tiene que ver con esto, ¿sí? Para él tenía esa connotación de hermandad. De hecho, cuando él define cómo debe de ser un médico de la Nueva Medicina Germánica, dice que tiene que ser un hombre en el sentido general, de manos calientes, y dice que tiene que ser incorruptible. Lo de manos calientes la gente lo sabe, pero lo de incorruptible mucha gente no se acuerda que está en el mismo párrafo. ¿Sí? Tiene que ser una persona incorruptible, sensata y de manos calientes. De manos calientes significa esa cercanía, ¿no? El que te escuchen. Bueno, ponos un ejemplo, por ejemplo, si yo voy a tu consulta porque estoy en las fases iniciales de un diagnóstico de cáncer, ¿cómo sería el abordaje que hace la Nueva Medicina Germánica de ese, para que tenga alguna idea de cómo, yo te lo explico. Funciona? Porque renuncia a unos protocolos, pero tiene sus propios protocolos. ¿Cómo sería? Primero, una consulta de medicina no existe en España, porque eso lo tiene que hacer un médico, ¿vale? Y no existe, yo no conozco ningún médico en España que esté haciendo una consulta médica de Nueva Medicina Germánica. Yo no soy médico, por lo tanto yo no hago consulta médica, ¿vale? Pero espera que te explico. ¿Qué significa eso? Que yo ni receto ningún tipo de protocolo ni de nada, ni me meto con el que esté haciendo la persona, simplemente doy información. Entonces, ¿cómo va una consulta? Tú vienes y me dices, tengo tal síntoma, ¿vale? Entonces, primero yo te digo, recuerda que esta sesión lo que te vas a llevar es información y acompañamiento del proceso, pues de que me digas, oye, esto no sé cómo hacerlo, o esto me preocupa más y tal. Tú me cuentas tu síntoma, yo cojo la brújula, ¿vale? El gráfico que te he enseñado, ahora lo voy a... Sí. Vale, pues ahora lo voy a coger con el de la segunda ley, que es más simple. Esto se lo enseño a casi todo el mundo que viene a mi consulta, este es más simple, esto forma parte de la brújula, pero solo... Y le digo, mira, tu síntoma está en esta fase o en esta o en esta, ¿vale? Y le explico. Sí, tu síntoma está en esta fase.
Si está en esta fase, le explico qué puede hacer para pasar a la siguiente fase. O, mira, un ejemplo concreto. Señora, 80 y pico de años, ¿vale? Con un diagnóstico de cáncer de páncreas. Llega a mi consulta, cáncer de páncreas es de los que te dan menos esperanza de vida, ¿sí? En abril del año pasado. Sí. Viene porque es una señora mayor, 84 creo que tenía en ese momento, y está muy asustada por el tratamiento, porque alguien que conoce, cada uno se asusta según lo que conoce, ¿vale? Alguien que conoce, que le hicieron un tratamiento, murió al poco tiempo y ella tiene miedo, no sabe nada de todo esto, ¿eh? Pero ella tiene miedo a que con el tratamiento se vaya a morir, y tiene miedo de dejar a su marido solo, porque qué va a hacer sin mí, tal y cual, ¿vale? Entonces, viene la señora, ya os digo, no tiene ni idea de todo esto. Y me dice, tengo cáncer de páncreas y es que además me han encontrado nódulos en los pulmones. O sea, una metástasis, según su idioma, ¿vale? En los pulmones. Y yo le digo, vale. El cáncer de páncreas, me explica los síntomas, le digo, estabas en esta fase cuando te lo detectaron, probablemente con el tiempo que ha pasado le pregunto, ¿cómo están los dolores y tal? Me dice, no, es que ya no me duele ni me molesta nada. Digo, muy probablemente hayas terminado ya el programa. Ya está. ¿Sí? No quiere decir que no haya una cicatriz o que haya pasado algo, pero aquí ya no hay nada más. Le dije, aquí el tema que tenemos es con los nódulos pulmonares. Desde el momento en el que, esto caso real, de una consulta, desde el momento en el que te dieron el diagnóstico, ¿qué te pasó? Que si me muero, que si mi marido, digo, miedo a morir. ¿Sí? El conflicto de miedo a morir, que es un conflicto evocado de aire, hace nódulos en el pulmón, hace que en el pulmón crezca el tejido alveolar para poder dar más aire a esa persona que cree que se va a morir. Esto no se detecta si no te hacen una prueba, si no lo miran, no hay síntomas. O sea, tú no notas nada, quiero decir, ¿sí? Pero si te hacen una radiografía, un escáner, una ecografía, lo que hagan, los encuentran, digo, nódulos al pulmón. Esa señora, lo cuento como un caso bonito porque por alguna razón confió mucho en mí, aunque no me conocía de nada y no entendía nada de nueva medicina germánica. No todo el mundo confía a la primera, porque es que este me ha dicho esto, es que el otro me ha dicho lo otro. Además vino ella, sus hijos, su marido, todos están ahí en la consulta. Luego me quedé un rato con ella, pero la familia hacía mucha piña, eso es muy importante también, ¿sí? La piña de la familia. Y le explico, digo, mira, ella, es que yo no me quiero hacer quimio, yo no me quiero hacer quimio. Le digo, pues no, pues de momento no te la hagas, ¿no? Es tu decisión, habla con el médico y dile que esa es tu decisión. Claro, a mí ya me vino bien porque dije, si no se hace quimio veremos la evolución natural, ¿sí? Y no entraremos en otros temas, pero yo ni le dije que sí ni dije que no, le dije, ¿es lo que quieres? Dile al médico que te vas a esperar y tú ya tomarás la decisión que quieras. Ya os digo que con esta mujer tuve la suerte de que ella ya tenía cruzado en que no se iba a hacer quimio, por lo tanto era un tema que ya no entraba en sus planes. El programa de páncreas a mí no me preocupaba, porque ya no había síntomas, ya había pasado esta fase, seguro, y ya no había ningún síntoma, ¿vale? Me preocupaba el tema del pulmón. Y como confió en mí, y confío en lo que yo le estaba diciendo, y ella de repente empezamos y al final de la sesión hablábamos, venga, va, ¿qué tienes ganas de hacer? No, es que yo quiero volver a mis actividades, pues venga, ¿cómo lo vas a hacer? Pues así, bueno, es que ahora me canso, pues vamos, ¿cómo lo puedes hacer para empezar poco a poco? Ya estábamos haciendo planes de lo que iba a hacer, que se iba a viajar, que se iba a hacer sus actividades, tal y cual, ¿vale? Y me di cuenta que ya no tenía ese miedo a morir. Le dije, en una semana o dos más o menos vas a tener una neumonía. La neumonía es la fase de solución de los nódulos pulmonares, ¿vale? Dije, más o menos en una semana o dos vas a tener una neumonía. No te asustes, le dije, no te asustes. Y si hace falta me llamas y hablamos por teléfono lo que haga falta, ¿vale? Y se lo dije varias veces antes de irme para que no se olvidara. Digo, vas a tener una neumonía, no te asustes, ¿vale? Bien, en 2 semanas me pone un mensaje, me dice, este fin de semana he estado en el hospital con neumonía, me dice, menos mal que ya me habías avisado, porque estaba muy tranquila. ¿Hablaste del conflicto del páncreas? Claro, no puedo decir nada porque se podría, hay que respetar la intimidad, ¿no?, de la persona, se podría dar pistas. Pero sí, hablamos del conflicto, cuándo había sido, que lo había resuelto, cuándo lo había resuelto, ¿sí? Y ya le dije, dijo, y ya está. Si no vuelves a recaer en esto, claro, yo hice un poco, alguna sesión más con ella, un poco acompañando el que no recayera en esos temas, que ella a veces todavía le daba vueltas a la cabeza, ¿no? Si te detectaste el conflicte emocional... No és un conflicte emocional, és un conflicte biològic. Sí, jo volia preguntar, això et volia fer, que si expliques una mica, perquè jo em trobo que molta gent, jo no sé explicar
aquesta diferenciació, o sigui, que no tiene nada que ver con lo emocional, que... Es que no es que no tenga nada que ver con lo emocional, es que cuando vemos la emoción ya estamos viendo un síntoma. Exacto, Eso es lo único que tenéis que explicar. La emoción es un síntoma más, es un síntoma de la psique. Hemos dicho que hay tres puntos, ¿no?, donde pasan cosas. Psique, cerebro y órgano. Lo más evidente para nosotros es esto, porque realmente vemos los cambios. Si yo me enfado, es que estoy teniendo un conflicto de territorio, un conflicto sexual, un conflicto de identidad que tengo que resolver ya. Ese enfado me va a permitir resolver el conflicto lo máximo posible o alejarme de ese conflicto, ¿sí? Si yo estoy triste o me bloqueo ante ciertas emociones o lo que sea, quizás estoy viviendo un conflicto de ataque, de humillación. Y si son muchos, mi mente se bloquea para no reaccionar frente a eso, ¿sí? Si a lo mejor estoy llorando, pues hay que ver, igual estoy en un conflicto de separación, si tengo unas pérdidas de... Es que todo se explica en la psique, ¿sí? Todas las emociones son síntomas de la psique. No es que yo me he enfadado por lo que me ha pasado algo, no, yo he recibido un impacto, hay impactos muy del día a día, que parte del programa es un estornudo, por ejemplo, recibo un pequeño impacto, el conflicto, esto no me lo esperaba, tal, muy pequeño, al rato estornudo. Quizás hay un raíl y soy una persona que estornuda, esto lo explicamos en el curso. ¿Qué es un raíl? Apuntaros al curso. Sí. El conocimiento de la nueva medicina te hace responsable de tus procesos, autogestor y usuario del sistema, ¿vale? Con lo cual os invito a todos a que profundicéis en este conocimiento porque te da esas claves, tienes que ser responsable de tus procesos porque los conoces, ¿vale? Y usuario del sistema porque el sistema te está aportando algo, pero tú tienes que ser dueño del proceso, no delegar, porque es muy difícil entrar aquí diciendo, ¿y por qué no lo hacen de esta manera? No, ¿por qué tú no te informas? ¿Por qué tú no te haces responsable? ¿Por qué tú no aprendes a conocerte? Y entonces tú eres responsable de ti y usas el sistema. Necesitas al sistema porque esto no llega a todo. Somos finitos, ¿vale? Y durante un proceso complejo te puedes encontrar con un montón de cosas que solucionas con información y con el uso correcto de todo lo que tienes al alcance. Entonces, por favor, hay que conocer esto estando sano. Estando sano. Ahora, es así, yo lo conozco y es verdad, o sea, lo sé porque lo conozco y lo aplico. Claro, claro. Y me encanta que tú Ella es enfermera, además, seas una Dalit que puedas acompañar a gente, porque yo, por ejemplo, he venido aquí a conocerte a ti, vale, porque sé que hay muy poca gente que haga este trabajo, y es súper importante, ¿vale? Pero no puede hacerlo sin que los demás sean responsables de su conocimiento, de su proceso, de todo lo que implica ser humano, y no hace falta estudiar mucho. Hay que comprometerse con la vida de uno, ¿vale? Sí. Y yo, pues muchas gracias porque lo haces, porque yo, por ejemplo, a Monse decía, vete a un curso, no sé qué, pues vete con ella, ¿me entiendes? Porque entenderás, ¿sabes? Y tu vida es tu vida, no la puedes delegar en otro, pero el otro te puede ayudar en pasos, pues en darte un antibiótico, en que eso no lo puedo hacer yo, el tema del antibiótico y tal, sí. Sí. Te juegas el de hecho, vas a la cárcel. De hecho, mira, con el tema de la neumonía, y lo que os decía de esta señora, ¿no? O sea, muchas gracias por tu intervención, creo que cuando lo escuche voy a anotar literalmente algunas cosas y lo compartiré de forma anónima, porque digo, muy bien dicho, muy bien dicho. Si quieres de forma anónima y si quieres me das el nombre y digo, no. Lo dijo esta mujer, que además es enfermera, pondré una enfermera. Como que quiera, pero es verdad. No, pero lo has dicho muy bien, con otras palabras, a veces necesitamos escuchar lo mismo de otras personas con otras palabras porque nos ayuda a asentarlo, ¿no? Por eso además en el mundo de la formación de la nueva medicina germánica no somos mucha gente y a mí me gusta recomendar a otras personas porque hay cosas que te llegarán conmigo y hay cosas que te llegará con otra persona, ¿no? Y ahora mismo, pues por ejemplo, mi maestra que ha sido Margarita Galaz, no me canso de recomendarla. ¿Sí? Hay gente que me dice, oye, es que la forma que habla y tal, no me llega su información. Bueno, igual te llega más la mía. ¿Sí? El tema de la neumonía, que me preguntabas específicamente, claro, como te he dicho, esta señora no conoce nueva medicina germánica. ¿Sí? Yo prácticamente sí que le saqué la gráfica, pero me di cuenta que ella no tenía la cabeza para procesar esta información, se estaba ahogando. ¿Sí? Necesitaba que alguien la mantuviera a flote, no que la enseñaran a nadar. Entonces yo simplemente, con la información que yo ya tenía, hicimos unas pautas y le di la información clave.
¿Que necesitaba ella ir al médico? Quizás no, pero bueno, da igual, como ya estaba en fase de solución y no entró en pánico. Hay un estudio, otra carta de Marc Frechet, que habla de esto. Era un psicólogo que atendía a personas con cáncer, que escribió explicando cómo muchas personas morían por el mismo miedo, por el sentirse desamparados, por el sentirse solos. Sí, de hecho, estaba esta mañana leyendo y quería recuperar unos datos, pero dije, demasiada información de su estudio, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque esa mujer simplemente, da igual que necesitara o no el tratamiento, yo no voy a entrar en esto, pero ella no entró en pánico. Y el no entrar en pánico, en un momento en el que tienes un diagnóstico de los cánceres supuestamente más mortales, el no entrar en pánico fue la clave. Y el hecho de que ella hiciera la resolución del conflicto de miedo a morir ya me estaba diciendo que no estaba en pánico, que había resuelto ese conflicto, ¿sí? Entonces yo tenía que acompañar ese proceso, no decirle ves al médico, no vayas al médico, porque ahí además me meto en un problema legal, puedo acabar en la cárcel, yo también, yo no sé si soy tan fuerte como este hombre. Yo no le puedo decir a nadie que se haga o que no se haga un tratamiento. Le puedo decir a alguien que se lo quiere hacer, y eso se lo digo a mucha gente, busca el vademecum. Regístrate, ahora hay que registrarse para leer el vademecum, pero nada, te piden un mail y tal. Lee el vademecum sobre ese medicamento. Vademecum es donde están los medicamentos, pero para ver ahora, según qué cosas del vademecum, hay que registrarse, ¿vale? Lee sobre... No, es que prefiero no leerlo. Joder, léelo. ¿Qué manía con no leer? Que te lo estás tomando, que te lo estás inyectando. ¿Cómo no te lo vas a leer? ¿No lees los ingredientes de lo que te comes? Pues con más razón los medicamentos. Y si eres de los que no lo quiere hacer, pues oye, es tu vida, como decías, ¿no? Eres responsable de tu vida, es lo que te dé la gana. Pero lee, porque a veces esos síntomas que estás teniendo te lo está provocando ese medicamento, ¿sí? O a ver qué te está haciendo, ¿sí? Entonces, claro que hay que empoderarnos. Por poner un ejemplo también de temas de neumonía. Año 2020, el evento que todos conocéis, ¿vale? Bueno, yo en ese momento estaba muy en redes, explicando ciertas cosas. Bueno, una señora me contacta por Telegram desesperada. Estaba sola en casa, ahogándose, seguramente tenía una neumonía, ¿vale? Pero no quería al médico porque estaba muy asustada, no se quería hacer la PCR. Bueno, los que de etiqueta sería negacionista nivel pro, ¿vale? Me llama muy asustada y tal, entonces le digo, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y además tengo sus audios, de que no podía respirar. Y le digo, es que no quiero ir al médico, es que estoy muy sola, es que no sé qué. Y se me ocurrió, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esta persona en Telegram? No la conozco de nada, solo podíamos hablar por chat. Y yo no tenía posibilidad de irme donde estaba ella porque tenía cosas cerca que tenía que atender también. Y simplemente le dije, mira, ¿no quieres ir al médico? No vayas, si no quieres ir. ¿Estás respirando? Puedes respirar, ese poquito de aire que te entra es suficiente para mantenerte viva. Así que vete a la cama, relájate y céntrate en ese poquito de aire que te entra, es suficiente para mantenerte viva. Bueno, esta señora pasó los días, ya cuando estuvo un poco mejor, le dije, busca a alguien que te ayude, porque estaba en una vagotonía, o sea, estaba con muchos síntomas de cansancio, de fiebre, tal. Le dije, busca a alguien, aunque sea que te cocine, porque no se podía mover casi de la cama. Se recuperó ella sola, ahora no me acuerdo los días, pero creo que fue en menos de una semana, sin ir a ningún hospital y a ningún sitio. O sea, una prueba de que se iba a recuperar de todas formas, ¿sí? Como pudo hablar conmigo y el mensaje que yo le di, en este caso, pues sirvió para que no entrara en pánico, simplemente le dije, mira, ese aire que te está entrando es suficiente para vivir, así que céntrate en ese poquito de aire, intenta relajarte. Bueno, pues... En todo caso, estás dando solución a la psique. Bueno, porque yo puedo hablar con las personas, yo no puedo recetar, yo no puedo... Aparte que ya os digo que si no es un tema grave, yo no recomiendo. O sea, si me preguntas a mí, como amiga, me dices, oye Marina, ¿tú te lo tomarías? Seguramente te diga que no. ¿Sí? Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Hazlo. Claro, hay otras personas que se están haciendo todos los tratamientos del mundo, los que les ha dicho el médico, los que les dice el terapeuta, no sé qué, están tomando, pero digo 200 millones como exagerando, pero 20 o 50 cosas hay gente que se las está tomando, ¿eh? Entonces, es que no me sirve de nada, es que no, lo que me dices, dice, pero si es que sigues en el mismo conflicto, no resuelves, sigues con miedo, te estás tomando todo esto porque sigues teniendo miedo a que te pasen cosas. Lo que os decía antes, pues es que igual te vas a morir, porque tu cuerpo entrará en caquexia. O sea, tantos conflictos el cuerpo no lo puede aguantar y se desgasta el organismo y se muere. Muchas personas mueren también porque entran en caquexia. Caquexia es un agotamiento del cuerpo, personas que se van adelgazando
que van perdiendo la energía, que no pueden dormir, no pueden comer y al final pues el organismo se agota, ¿sí? Entonces, no es un tema de tratar o no tratar, es un tema de entender lo que tú decías, ¿no? Entender, tomar responsabilidad. Ojalá este conocimiento lo tuvieran los médicos y os acompañaran desde allí, porque tú no necesitarías saber nada, solo tendrías que ir a buscar esa persona que te acompaña y que si hay algo grave que teme por tu vida, te puede hacer la intervención concreta que necesitas, ¿sí? No existen estos médicos en España porque estarían en la cárcel también o con la licencia retirada, formarían parte de otra charla. Podríamos poner el mismo título y poner el nombre de otro médico, porque le retiraron la licencia y acabó en la cárcel. Hay médicos que han dejado la licencia y se han dedicado a esto, porque las dos cosas no pueden ser. Y es muy difícil, porque yo conozco a algunos los sigo en redes y así, y les sale el ramalazo médico. De hecho, hoy, si alguien me quiere seguir en Telegram, hoy he copiado una frase. ¿Dónde he dejado el teléfono? Hasta allí, claro. Pero tengo Telegram. Ah, no, pero aquí no tengo internet. Bueno, he copiado una frase, también sacada de un texto de Hammer, que decía esto, que acabas de decir, que cuidado con los sanadores, porque, bueno, de lo que decías tú, cuidado con los sanadores y terapeutas y médicos que siguen recetando cosas para querer eliminar ese síntoma. No lo decía con estas palabras, pero no lo puedo leer ahora literal, porque el único beneficio es para sus bolsillos. Esto lo escribió Hammer, ¿sí? O porque venden sus propios medicamentos o porque venden unos medicamentos que luego les repercute en cuotas de beneficio, las que sean. ¿En eso ¿vale? se incluirían a los homeópatas? Sí, de hecho los homeópatas específicamente los nombra. Sí, sí. Bueno, es que ya hay una serie de terapeutas que siguen intentando tratar el síntoma, ¿no? No el conflicto, y esa es ahí. Precisamente tú estuviste en Reus el día que hice lo de las macetas. Sí. Tengo otro vídeo también con este tema. Este tema yo lo expliqué con 2 macetas, ¿vale? Si queréis ver el vídeo, pues, bueno, no los tengo en YouTube porque me han cancelado ya tantos vídeos que los voy poniendo todos en Odyssey, ¿vale? Allí de momento no me han cancelado nada. Lo mismo, me escribís, Marina, pásame tal, yo os paso lo que queráis, ¿vale? Entonces, yo lo explicaba con 2 macetas, decía, esta es la maceta de la medicina alopática y terapias alternativas, y esta es la maceta de la medicina germánica, ¿vale? Y iba colgando características que diferencian claramente una de la otra. Una de ellas es esta, la medicina alopática y terapias alternativas lo que quieren es eliminar el síntoma. Nosotros no queremos eliminar porque sabemos que forma parte de un programa biológico que tiene que hacer su curso y lo que hacemos es entenderlo. Entender ese síntoma no significa que te va a dejar de doler, por decirlo de alguna forma. O sea, si te estás ahogando, ¿sí? Si el ahogo es suficiente para mantenerte la vida, tú simplemente con que estés tranquilo vas a sobrevivir, como pasó con esa señora que hablé yo por Telegram. No es que sobrevivas, es que te recuperas del todo, ¿sí? Y así con muchos síntomas. Pero hay algunos muy, muy dolorosos y muy, muy difíciles de pasar así por las buenas, y más si no tenemos información. Aquí lo que sería ideal es que un médico conocedor de esto diera el tratamiento justo, que no interrumpe el programa biológico, porque ¿qué hacen los remedios? Interrumpir el programa biológico. Tú crees que no tienes síntomas porque te han dado algo, pero el programa biológico se ha interrumpido. Pero no has aprendido nada, puedes hacer recaídas, puede volver a empezar, puede continuar donde lo dejó cuando se acabe el efecto del medicamento. El programa biológico va a seguir. Por lo tanto, nunca nuestro objetivo es eliminar el síntoma, es comprenderlo. Si la persona lo está pasando muy mal, intentamos, si le podemos recomendar algo, que entendiendo si está en simpaticotonía o en vagotonía, hay consejos muy caseros. ¿Qué hacían las abuelas cuando teníais fiebre? Poner frío. Cuando tienes fiebre estás en vagotonía, tienes un edema cerebral, que por eso muchas veces duele la cabeza. Te pones frío en la cabeza, sobre todo, vas a ayudar, no interrumpes el programa biológico, pero ayudas a bajar la intensidad de ese dolor, ¿sí? Porque esa vagotonía, que es la fase caliente, con el frío la subes un poco, alargas un poquito el proceso, pero no lo interrumpes. Ponerte frío cuando tienes mucho dolor, sobre todo en la cabeza, ¿sí? Va a ayudar a esto. Que sabes que estás a punto de una epicrisis que es simpaticotónica y quieres acelerar un poco eso, te puedes tomar un café, ¿sí? Porque te va a ayudar a llegar a la simpaticotonía
pero también tienes que saber si el síntoma de la simpaticotonía va a ser muy grave porque el café mejor no te interesa. Entonces, esto, para los síntomas del día a día, los que la gran mayoría de personas vamos a tener en una vida normal, hay unos conocimientos básicos que, como decías, ¿no? Pues nos ayudan a tomar decisiones sobre nosotros mismos. ¿Eso significa que no hay que ir al médico y tal? Pues ya cada uno que decida lo que tenga que decidir, porque yo según lo que diga me voy a la cárcel, así que yo no me meto en las decisiones de cada uno. Yo quiero comentarte que has puesto dos bandos muy diferenciados, la medicina germánica por un lado y todas las demás en el otro, pero esa división no me parece muy... Mírate el vídeo. Vale, sí. Pero yo sé que hay hoy en día muchas terapias, no todas, que funcionan, pero que no tratan el síntoma, sino que ayudan a esa conciencia cuerpo-conflicto y resolución del conflicto, que van hacia la conciencia y hacia la responsabilidad sobre ti, tus ideas, tu funcionamiento y tal. ¿Sí? Sí. Que lo que pasa es que necesitamos etiquetas. Y tú tienes esta de medicina germánica y me parece muy bien, perfecta, y que hay un contenido muy valioso aquí, ¿vale? Pero no hay que descartar otros tampoco, que van en ese sentido. Sí y no. Te digo, ¿vale? Yo obviamente no, esto lo conoceré hace unos años, pero he pasado en el curso, de hecho, explico un poco todo mi recorrido por otras terapias. Yo vengo de la bioneuroemoción, he hecho Reiki, he hecho macrobiótica, he hecho terapias energéticas, o sea, conozco un montón de cosas, ¿vale? Y ahora las tengo ahí como, bueno, parte de mi experiencia vital, biología y otras cosas que he hecho, parte de mi experiencia vital. ¿Por qué estoy centrada en esto? Porque, por ejemplo, las constelaciones familiares, que ahora está muy de moda y tiene mucho que ver con esto que tú me decías, ¿no? Tomar conciencia de ti, de tu vida y tal. Si una terapeuta de constelaciones familiares conoce esto a rajatabla, no la va a cagar. Porque todas estas terapias a veces funcionan y a veces no. Y cuando no funcionan, a veces lo que hacen es retraumatizar. Hay un caso que también cuento siempre, porque es el más dramático que he conocido yo, no que exista. Un señor, 80 y pico de años, su hijo decide regalarle una sesión de constelaciones familiares, porque cree, a ver si así el hombre, ¿no?, toma conciencia de cosas que le están pasando y tal. La terapeuta de constelaciones le dice, tú estás así porque tu madre fue violada. Ese señor con 85 años ni tiene madre ni sabe dónde está. Se salió de allí con un trauma que no es que estuviera mejor, es que empeoró, ¿sí? Salió con una información que él no podía procesar y que no podía hacer nada con ello, y este señor lo que hizo de repente es recibir un nuevo impacto que empeoró su situación, ¿sí? Entonces, si tú tienes este conocimiento y haces nueva medicina germánica, ¿sí?, pero trabajas estrictamente con este conocimiento y lo quieres hacer a través de constelaciones, pues yo lo hago hablando, pues si uno lo quiere hacer a través de constelaciones, pero tiene que aplicar esto a rajatabla, porque si no puede conflictuar, reconflictuar, retraumatizar, no saber por qué una persona o sea, no, es que ha tenido una catarsis. ¿Está preparada esa persona para tener una catarsis? ¿Sí? ¿Sabes cuál va a ser la epicrisis de esa catarsis? Que igual le da un infarto al cabo de unos días, si no lo conoces. Y eso sí que no vas a poder hacer nada. Entonces, y también me dirás, no, es que hay dietas o cosas que funcionan. Acuérdate que todo forma parte de un programa biológico. Si tú estás haciendo algo que hace que el programa siga su curso sin interrumpirlo, sí o sí te vas a curar. Da igual si haces una dieta, si haces una terapia energética, si tomas homeopatía o no. Da igual, te vas a curar sí o sí, ¿sí? Por eso, pero si no, si estás con recaídas, si estás buscando eliminar ese síntoma, si no haces cambios, etcétera, no te vas a recuperar, vas a empeorar y la cosa puede acabar mal. Entonces no es la terapia, de verdad, o sea, y lo que me has dicho tú me lo dice mucha gente, ¿no? Yo os decía que ayer tuve una conversación con un paciente de grises, ¿sí? Y yo le he dicho, haz lo que tú creas que tienes que hacer, pero el programa biológico estrictamente se va a cumplir, te guste o no, lo conozcas o no, lo entiendas o no. En su caso le seguirán creciendo nódulos porque no resuelve el conflicto que tiene, de hecho lo niega, pero cada vez me dice que los nódulos que tiene están más grandes. ¿Yo resuelto el conflicto biológico? No, no lo resuelve y recae. Yo resuelvo el conflicto biológico haciéndome consciente, viendo de qué iba, yendo a una constelación y resolviéndolo.
Por Bueno, eso viéndolo, porque tu no caso, viéndolo solamente, porque ¿vale? tu caso, Si te has llegado hasta el final sí, tu caso, lo que has hecho es esto, por el proceso que sea, pero lo mismo que has hecho tú, otra persona que está en otro proceso puede tener recaídas. Por eso te digo, no digo que no haya formas de hacer las cosas que funcionen, ¿sí? No estoy negando tu experiencia, te estoy diciendo que esa metodología que tú has usado no tiene por qué ir bien a otra persona en un caso diferente, ¿sí? Porque para tu caso, tú resolviste, pasaste el programa biológico y bien, ¿sí? No, Pero otra porque persona... soy yo con mi conciencia y mi responsabilidad. La Muy otra persona no sé si lo hará desde la misma conciencia, la misma responsabilidad. Que muy bien, ¿Entiendes? Claro, sí, que es lo sí, que estás diciendo, ¿no? Lo que te convierte en usuario. Exactamente. claro. De esto estamos hablando, Pero, de ser consciente y de ser... pero entonces ahora estás viniendo a mi campo. ¿Sí? Claro, nunca me he ido de tu campo. No, porque me decías que lo de las No, no. macetas, no sé qué, No, que hay te otras decía terapias. claro, que pueden ayudar. O sea, es que no está esto aquí, lo otro no, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Esto, Sino que- o sea, tú hagas lo que hagas, si quieres que funcione al 100%, tienes que tener esto claro. Sí, ¿Sí? esto es verdad. Sí, y funcionará al 100%, porque incluso aunque la persona se muera o empeore, sabrás por qué. Sí. No será, es que no sé por qué ha pasado esto, sí, porque ha recaído otra vez. Hay un raíl en el que recaes todo el rato y no te vas de ahí y no cambias nada, ¿sí? O cada vez que tienes el síntoma de solución, que eso también lo veo muchas veces, cada vez que tienes el síntoma de solución entras otra vez en conflicto porque no entiendes el síntoma. Y el mismo síntoma te genera un conflicto. Entonces, hagas lo que hagas, si tú haces esto de forma estricta, luego hazlo como quieras. ¿Sí? Yo hay días que tengo dolor de garganta y digo, ay, me voy a tomar una sopita farigola de tomillo. ¿Por qué? Porque mi madre lo hacía cuando era pequeña y me gusta, pero ya sé que no es la farigola. Que cuando he estado sin farigola y no me he tomado nada, el proceso ha sido el mismo. La farigola no hace nada. ¿Sí? Al tomillo, es que parece que si digo tomillo en castellano no tiene la misma fuerza, ¿no? Ya está, entonces tómatela si quieres. Tú has llegado por un camino y otra persona llegará por otro. De hecho, muchas personas se sanan sin conocer esto, porque es que esto forma parte de la vida. Muy bien, Marina, muchas gracias. Gracias a vosotros.